Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass en que vamos a hablar con todos aquí en este momento de cómo trabajar con la análisis de riesgos en la era post-COVID. Aquí vamos a mirar todo el riesgo, todo el ciclo de vida del cliente, pero mucho más dentro de la unidad de recursos. Déjame presentarme. Yo soy Daniel Melo, director senior de FICO en la parte de consultoría en FICO desde 2008 y durante este periodo trabajé en más de 53 países con más de 100 clientes, ¿no? Tengo antes de esto 25 años de experiencia como Risk Officer en American Express, HSBC, Bank of America y Itaú. Soy brasileño por nacimiento, mis padres españoles y ahora mismo vivo en España, en Madrid. Soy abogado, nadie es perfecto, lo siento, pero también para salvarme soy ingeniero y tengo un MBA por la Universidad de Vanderbilt. Pues entonces, como decíamos, hoy en esta masterclass vamos a hablar un poco respecto de todas las cuestiones de gestión de riesgo durante el ciclo de vida del cliente. La realidad es que cuando miramos esta crisis, es como decimos, ¿no? Un otro día, una otra crisis. ¿Y cómo podemos trabajar con la situación de la crisis que tenemos en manos? Pero hay un punto muy importante que me gustaría mucho dejar hacer un hincapié muy fuerte en esto durante esta masterclass, que es la cuestión de cómo reaccionamos a la crisis. Es obvio que cuando el Fondo Monetario y la OCDE llegaran y dijeran, mira, en 2020 el PIB mundial va a caer 4,5%. Y cuando miramos que estos 4,5% en comparación con 1.2, 1.5 que había de expectativa de crecimiento general de la economía en 2020, imagínate que esto estamos hablando de un 6% de pérdida de PIB mundial. Algo así como 6.2 billones de dólares. Esto es un desastre, es una verdadera crisis global, ya que ningún país se salva. Cuando miramos las crisis más fuertes de todo el mundo, como por ejemplo la que tuvimos hace poco, cuando se quiebra Lehman Brothers, y después hay una serie de cosas que van por delante de esta crisis, lo que hubo fue un gran impacto, un momento de un fuerte impacto que fue la quiebra, y después nada peor ocurrió. Cuando miramos la crisis que tenemos hoy, tenemos una crisis sanitaria, una crisis financiera, un desplome de los precios de las materias primas y commodities que están interactuando de maneras muy complejas. Cuando yo, por ejemplo, miro los clientes que yo por hoy trabajo aquí en FICO, voy a contaros algunas de las historias. Tengo clientes, bancas y financieras en Sudáfrica. Y Sudáfrica, hoy por hoy, es cuando tienen una cuestión real de crisis por contaminación del COVID. Pero están sufriendo la crisis desde enero, diciembre del año pasado o enero de este año. ¿Y por qué sin tener COVID tuvieron la crisis del COVID? Exactamente porque una de las grandes producciones o exportaciones de Sudáfrica son lo que se llaman las tierras raras, ¿no? Las tierras raras son cadmio, titanio, zinc, tántalo y una serie de otros minerales muy utilizados por la industria electrónica. ¿Y quién es el mayor consumidor mundial de estos materiales? Pues China. Y la realidad no es que China dejó de producir electrónicos y nunca más lo hizo. No, es que como estaban en medio de su crisis personal del COVID, lo que ocurrió es que tuvieron que cerrar fronteras. Entonces, un país como Sudáfrica, como Kenia, como Nigeria, sufrieron los impactos del COVID sin tener COVID en su país. Esto es un ejemplo de cómo estas interacciones son tan complejas hoy en día.
Y al mismo tiempo ocurrió cosas como esta en Latinoamérica. Cuando miramos lo que ocurrió en Latinoamérica con relación a la exportación de carne in natura y el desplome que ocurrió, no es porque los europeos se cambiaran al vegetarianismo de un pispás. No, fue que en la realidad la producción de carne se mantuvo, pero el consumo, por una cuestión de puertos, aeropuertos, fronteras cerradas en Europa, un gran consumidor, esto hizo con que si tuviera que buscar otros mercados en un periodo muy corto de tiempo. Esto generó una crisis de pérdida de empleo o de reducción de jornada y, por tanto, reducción de renta de clientes de una manera muy fuerte. ¿Qué también ocurrió? Cuando miramos esta situación y cómo esta dificultad que todos enfrentaron, es como si los gobiernos, los responsables de formulación de políticas, las empresas y todos, entrásemos todos en pánico y utilizamos aquel tiempo las herramientas más fuertes que teníamos en nuestras manos. Las medicinas, los antibióticos de estos que solamente se te dan en la UCI de un hospital. Y por eso fueron periodos de gracia para pagar pagos, no me pagas el principal, solo el interés, no me dejas sin pagar por 3 meses y después volvemos a pagos y todo eso. Llegamos a una situación de incertidumbre tan fuerte que lo que decidimos es, pues hacemos esto y pronto. Quizás porque había una visión, esta crisis no va a ser muy fuerte porque vamos a tener la vacuna y todo eso, pero la realidad es que no tenemos mucho más en nuestra caja de herramientas, nada que se pueda apoyar a los clientes como ya se hizo, ya se dio mucho tiempo de gracia con esto. Y cuando miramos los impactos, lo que los grandes bancos, las grandes instituciones hablan sobre la cuestión de cómo el COVID impactó la utilización de sus productos y también cómo esto impactó la manera como los clientes estaban utilizando estos productos, es muy importante. Este comentario de Business Insider del Evan Stevenson de HSBC, muy interesante, que dice que cuando gestionan es una parte es ciencia de datos y todo eso, y otra es arte y pura magia, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación se tornó un poco más crítica de lo que se imaginaba. Y lo que ocurrió fue un aumento de la morosidad involuntaria. Y esa morosidad involuntaria es normal, ocurre, ¿no? Cuando viene una crisis, aquel que no puede pagar se pone en morosidad no porque quiera, es porque realmente es un fenómeno habitual de crisis. Pero esto no es normal. Porque si tú estás en cuarentena, pero puedes trabajar en casa, es una cosa. Si no puedes, es otra cosa. ¿Qué apoyo del gobierno tuviste? ¿No? ¿Qué tiempo o tipo de confinamiento viviste? ¿En qué industria trabajas? Que mismo que no estés confinado, ¿quién es tu cliente de esta industria? Y así por delante. Por eso, una de las cosas que nosotros miramos muy importante en FICO y que los que están haciendo eso tienen un éxito muy bueno en la gestión de estos momentos de crisis es crear con esto una visión clara de los datos, ¿no? O sea, segmentación, segmentación, segmentación. Busque traer tus clientes inicialmente a tu lado al revés de aguardar que te llamen. Y en esto, principalmente ahora que tenemos las segundas olas y las recrisis del proceso, y esto no va para largo, lo que nos enseña la situación es que hay que mirar los clientes y entender lo que necesitan. Y principalmente, lleve un registro de acciones y reacciones. Cree una hoja de ruta y una bitácora, un cuaderno de bitácora. ¿Por qué es tan importante? Estábamos, hace 2 días estaba yo hablando con unos, en un foro
del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y allí hablábamos de la siguiente cosa. Fenomenal, que no tenemos tanta presión en IFRS 9, que los excesos de capital podemos tratar de otra manera, porque nos dejan y todo eso, fenomenal. Pero hay un día en que vas a tener que pagar esto de vuelta. O va a haber un día en que el regulador te va a llegar y va a decir, pues, hombre, ¿qué hiciste durante la crisis? ¿Qué hiciste? Planee, documentese, dé seguimiento a todo aquello que hagas y tenga transparencia interna y externa, todo lo que tienes que hacer. Y cuando hablamos de las medidas proactivas que puedes utilizar, entienda el siguiente, ¿no? Quizás la crisis pasada, el mercado se preocupó mucho más en salvar la banca y ahora estamos mucho más preocupados en salvar el cliente, ¿no? Entonces, la necesidad de tener una buena experiencia del cliente, entender la crisis es una crisis sanitaria, financiera, social y todo esto, crea entonces quizás la visión de que la experiencia del cliente es la más importante. Sí, impulsa tus acciones y reacciones, pero no define el destino, porque tienes en la balanza no solamente los clientes, las partes interesadas que son los investidores que tiene, reguladores, gobiernos, tu sede central que no sé dónde está y así por delante. Entonces, la estrategia tiene que definirse con muchos distintos indicadores claves del proceso. La misma solución no es adecuada para todos, ¿no? El tamaño único no funciona. Porque si miras, los reguladores están centrados en mitigar impacto del COVID. Esas acciones van a cambiarse. Brasil, por ejemplo, puso 8% de su PIB en el combate y incentivos en la economía para la pandemia. Argentina puso otro tanto. Alemania, con todo su PIB, tercer PIB mundial, puso 12%. ¡Wow! Pero ¿se puede poner otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? No, no se puede. Entonces, como ya malgastamos de cierta manera las mejores y más potentes medicinas, las herramientas más que teníamos al principio, porque gracias a periodos de gracia de pago y todo eso y tal, no podemos hacer esto de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, lo que miro yo, aquí en Alemania, por ejemplo, con un cliente que está en Alemania y Austria, lo que estamos haciendo es trabajando con el concepto de forbearance, ¿no? Entonces, el forbearance, en la realidad lo que es, siéntate con tu cliente y dice, pues, esto va para largo, ¿no? Pues sí, va para largo. Entonces, si va para largo, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar una solución que también sea para largo. ¿Y qué quiero decir con una solución para largo? Es que si hay una reducción de renta, si hay una pérdida de renta, o si hay un aumento de los costes porque hay alguien con el problema del COVID o cosas de esta naturaleza, hay que mirar no solamente en decir, mira, te doy 3 meses y no me pagas, o te reduzco la tasa de interés, o págame solo el tasa de interés y no el principal. Hay que mirar el contrato y toda la relación por un tiempo y entender que esto, como decís vosotros, ¿no? 60% dice, esto va para más de 2 años, 3 años, ¿no? Nadie tiene claro que esto va a solucionarse en un plis-plas. ¿Y por qué no? Porque todas las situaciones que creamos hacia ahora generarán tantos impactos macroeconómicos que hay que hacer esto. Entonces, segmentaciones de manera en que la visión del cliente, la experiencia del cliente impulsa, pero no define el destino. El cliente puede decir, es que no puedo pagar, pues hombre, ya me diste una vez un perdón de pagos, pues dame de nuevo. Es que no se puede hacer. Alguien tiene que pagar la cuenta. Y en esta situación es muy importante entonces tener claro
el cuaderno de bitácora, la inteligencia de negocio, gestión de estrategias, impactos IFRS 9, gestión de producto, estrategias campeones desafiantes, rentabilidad, gestión de capital, gestión de cartera, para crear una única solución, que sea una solución de largo plazo, que el cliente pueda efectivamente adaptarse por todo este periodo que dura esta crisis. Y al mismo tiempo, la necesidad de gestionar modelos analíticos. Todos los impactos que tienes hoy en tus modelos analíticos de decisión para morosidad involuntaria, para fraude, lavado de dinero o para morosidad normal, tú tienes en esto los modelos analíticos que pueden darte una buena decisión o una mala decisión. Por eso, una de las otras experiencias que tenemos es que todos los impactos pueden ser como una otra infección. Por eso hay que mirar que los modelos, lo que es que contamine el modelo. ¿Cómo es la relación entre las variables realmente predictivas y el rendimiento del modelo? Por eso, segmentación previa al modelo. Intente entender cómo la estabilidad de la población cambia tus modelos. Puede parecer muy mórbido, ¿no? Y decir, pero Daniel, ¿cómo dices esto? Pero es una realidad. Uno de los clientes que tengo, y ese cliente está en la parte de Oriente Medio, lo que me dice, mira, es que nosotros necesitamos ahora entender en los modelos lo que es la causa de muerte y la probabilidad de un cliente de morir. Es un poco duro, ¿no? Pero si tú miras un país como Estados Unidos, en que 250.000 ya se murieron con esto, tú vas a llegar a un cliente tuyo y vas a mirarlo en los ojos y decir, mira, tienes 30 y pico años de edad, ¿no? Trabajas no en casa, tienes que trabajar presencial y estás en una zona en que la contaminación es fuerte, ¿te lo darías sin dudar un crédito de 30 a 35 años? No, aquí no estoy diciendo que hay que discriminar por esto, jamás. Pero son distinciones que estos impactos se pueden matar tu modelo. Si tú no tienes claro que quizás tu pérdida que el modelo te da, o sea, la cantidad de malos versus buenos que tienes en tu modelo, que se pasa ahora por tu modelo, y que cambian la relación de las variables, ¿es por morosidad real o por un impacto del COVID que, por cuenta de la población y la estabilidad de la población que tienes de entrada, tenga hoy deuda o tenga hoy morosidad, no porque es un problema de riesgo, pero es un problema del COVID? Entonces, cuando hablo con este cliente en la Arabia Saudí, lo que le digo es, no es esta la cuestión. La cuestión no es la probabilidad que un cliente venga a contraer el COVID. No, es cuánto estos clientes que hoy están en esta situación hacen con que tu modelo no tenga una buena performance y te llevan a tomar decisiones que no son reales porque el impacto es distinto. Por eso hay que mirar la probabilidad de incumplimiento, el motivo de la probabilidad de incumplimiento, la rentabilidad, la activación y abandono de productos y así por delante. Por eso FICO, y este es un cuadro muy complejo, y aquí los voy a dejar después, este material os va a quedar, que aquí tenemos todo nuestro framework de qué actividades críticas tienes que hacer, tanto en modelo de emergencia como a mediano o largo plazo. De manera en que todo el ciclo de vida, toda la análisis de riesgo tenga aquí una manera de seguimiento en relación a aquello que trae el COVID. Por eso lo que me gustaría resaltar es esto. Eso no es una crisis, no es una. Son muchas crisis que en conjunto nos traen desafíos únicos, ¿no? Los desajustes de ingresos y de efectivo de un cliente
pueden crear una morosidad involuntaria significativa, no por riesgo de crédito, no porque tu modelo al principio generó una situación de probabilidad que tenía en cuenta riesgos de mercado y todo eso. Aquí tenemos un otro riesgo. Si contraes el virus, si no contraes el virus, si estás en un mercado, en una industria que necesita vender a otro que está cerrado porque está con virus, entonces, por más que sea una situación sin precedentes, las mismas mejores prácticas se aplican. Segmentación basada en datos, sea flexible, tenga transparencia, porque los reguladores están muy involuntarios y van a querer explicaciones en el futuro. Busca el foco en entender la relación entre las variables predictivas en tu modelo de riesgos y cómo este rendimiento del modelo se impacta por cosas que no son de riesgos, son cosas de salud pública, ¿no? Y sobre todo, cliente, céntrate en el cliente. La experiencia del cliente te da la motivación, no te fija el destino, te da la motivación. El destino es garantizar un buen balance entre riesgo y rentabilidad. La gran ansiedad e incertidumbre de los clientes requieren de nosotros una toma de decisiones excepcional.